Amigas y amigos de Suspiros de Arte, nos encontramos en una nueva emisión de Personajes del Toro, aquí en su podcast de Suspiros de Arte, que nos pueden sintonizar en Amazon Music, en Spotify y también en audio y video, tanto en YouTube como en Facebook en la página de Suspiros de Arte y en YouTube en la página, bueno, en el canal de Zona T, donde tenemos cuestiones culturales y una de ellas es este podcast de Personajes del Toro por Suspiros de Arte. Como ya lo saben, siempre tenemos un invitado que se une con nosotros en cada emisión para platicar un poco alrededor de la fiesta de los toros, esta pasión que tanto nos emociona día con día, que como lo hemos repetido en las últimas ocasiones, pues bueno, se ha visto eh, pues atacada y mermada por políticos y por gente que desconoce en gran mayoría lo que se lleva a cabo dentro de la fiesta. Sabemos que hoy en día, particularmente en México, en el país, no se viven los mejores momentos con lo que se refiere a la fiesta de los toros. Es cierto que en algunos estados, pues bueno, hay una mayor solvencia taurina que en otros, sobre todo en las grandes ciudades donde más se padece esta situación. Y bueno, en esta oportunidad les traigo un invitado muy destacado, específicamente aquí desde Suspiros lo hemos detectado y lo podemos a lo mejor considerar como un TikToker de la fiesta de los toros. Es un aficionado taurino quien ha estado generando de alguna u otra manera sus puntos de vista, poniendo su perspectiva alrededor de lo que es la fiesta de los toros y lo queremos traer aquí para que le dé mayor profundidad a todas estas opiniones que ha vertido principalmente en la red de TikTok. Se trata del aficionado Beto Acevedo, quien en esta oportunidad nos complace con su compañía en este episodio de Personajes del Toro. Y bueno, sin más preámbulo, te presento Beto, ¿cómo te encuentras? Y bienvenido aquí a Personajes del Toro. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, muy bien. Aquí andamos, ahora sí que sobrellevando estos episodios tan difíciles de las prohibiciones, como aficionados, como generadores de contenido, como pueblo, como sociedad. Pero bueno, pues es parte de la vida. Así que muy bien, muchísimas gracias. Sí, fíjate, ahora que estamos inmersos en las redes sociales y particularmente en TikTok, me gustaría que me platicaras un poco más adelante cómo ves la relación de esta plataforma con respecto a la tauromaquia, porque sabemos que, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, hay cierta censura, sobre todo con ciertas imágenes o ciertos videos, y ya nos podrás platicar tú que has estado generando contenido relativamente frecuente ahí en TikTok, cómo es esta relación. Pero antes de entrar a ese punto, me gustaría que nos platiques un poco de dónde eres tú y una pregunta que creo que vale mucho la pena conocer, ¿cómo surge tu afición a la fiesta de los toros? Claro que sí. Pues mira, yo soy originario del estado de Veracruz. Sin embargo, parte de mi vida la viví también en el sur de Puebla y llevo ya muchísimos años radicando en la Ciudad de México. Cerca ya de los 20 años radicando en la Ciudad de México, entonces pues prácticamente ya como ciudadano me considero pues de la Ciudad de México porque prácticamente mi vida adulta ha sido en Ciudad de México. Pero bueno, sí soy originario del estado de Veracruz. Y bueno, pues la verdad es que yo lo comento mucho en mis videos, cómo surge mi afición a los toros. La podría dividir en dos partes. Primero que nada, tengo que decirles que yo no tengo tradición familiar taurina. Yo no tengo, o sea, nada que ver con la tauromaquia, no, mis papás no son nada, mis abuelos, nada que ver. Ni siquiera son como tal aficionados a la fiesta brava, o sea, ya no dígase del ambiente taurino, sino ni aficionados. Sin embargo, te digo, podría yo de alguna manera, en mi primer acercamiento, ponerlo allá por los años 90, cuando sí, efectivamente, me llevaron mis padres a una corrida de toros en la Plaza de Toros La Concordia de Orizaba, Veracruz. Una plaza muy, bueno, en ese momento se acababa de inaugurar, allá de los noventas medios en adelante, por ahí se inauguró y era una novedad esa plaza porque era, pues no sé si fue la primera techada aquí en México. Entonces me llevaron mis papás, pero me llevaron por algo muy curioso. De hecho, lo he dicho, creo que por ahí en algún video o en algún ensayo que hice.
vino Cristina Sánchez, la torera española, a una gira a México. Creo que venía como novillera o algo así. Y en ese momento que la mujer estuviera en el mundo del toro todavía era muy novedoso. Sí, aún sigue siendo algo no tan común. En ese momento una mujer torera extremadamente novedoso. Te estoy hablando de los años 90. Este, yo estaba pequeñito. Y más bien yo creo que mi papá quería conocerla, ver cómo era una mujer torera y eso, y nos llevó a mis hermanos y fuimos en familia a la Plaza de Toros La Concordia. Pocos recuerdos tengo, yo te estoy hablando que debe haber tenido, no sé, 7 años. Entonces, pero sí fue mi primera vez que yo vi una corrida de toros. Y yo me acuerdo que le pregunté a mi papá que de qué trataba, y pues mi papá, como te digo, no es aficionado, pero en esos tiempos, Ricardo, no era como ahora, o sea, ahora casi somos dos bandos, los que somos y los que Ujú. no. En esos tiempos, no ser aficionado, podías ir a una corrida de toros y no pasaba nada, y luego no ir, y después si algo te interesaba algún toreo, pues vuelves a ir. Y ahora no, ahora es bien, bien difícil la sociedad en cuanto a este tema taurino que ahorita entramos más adelante en materia. Pero bueno, mi papá me llevó como eso, yo creo que quería conocer a la torera en ese momento, sensación, y nos llevó y yo le pregunté, ¿de qué trata? Me acuerdo que le pregunté de qué trata y lo único que me dijo, al no ser un aficionado, me dijo, pues entre más cerca pase el toro del torero, más pegado es que es más valiente y es mejor. Eso fue lo único que me dijo. Y obviamente a partir de ahí, aunque tuviera yo esa edad, sí me dio inquietud. Y no faltó 2, 3 ocasiones que yo ya en mi casa, pues ya haces tu capote con la toalla, haces tu muleta y ahí andas jugando con tus hermanos y a lo mejor 2 o 3 veces, pero no pasó a más. ¿Por qué? Porque no hay una tradición taurina en mi familia. Ese simplemente lo considero como el primer acercamiento a la actividad taurina, a la fiesta de los toros. Y ya después te tengo que decir que ya fue hasta la etapa universitaria. Aquí ya estamos hablando de los años 2006, 2007 por ahí. En la etapa universitaria, donde yo fui estudiante de veterinaria. Siempre aclaro que no soy médico, pero anduve ahí en los pasillos de la UNAM y ahí pues algo aprendes, aunque no quieras. Entonces, lo he aclarado en mis videos, pero sí, ahí fui estudiante de medicina veterinaria en la UNAM y una vez rondando la biblioteca de la Facultad de Veterinaria me encontré un libro. Este momento yo es cuando considero, a pesar de que antes también había visto corridas de toros en la tele, en Unicable, me acuerdo que en ese momento, por ahí por los 2000, hasta las promocionaban en Sky, la temporada grande de la Plaza México, sí, sí, había visto corridas en la tele del Juli, que venía mucho a México, pero yo considero este momento, cuando estaba yo de estudiante en la UNAM, en, en la biblioteca encontré un libro, Ricardo, bien curioso, la sección de libros taurinos de toros de lidia era, no sé, a lo mejor había 3 o 4 libros, mientras que toros de leche, vacas, no, vacas de leche, toros de carne, pues están pasillos enteros de literatura, ¿no? Y de toros de lidia había pocos. Y yo encontré un libro de bolsillo que para ese momento ya era viejo, para ese momento ya era un libro antiguo, ya hasta estaba medio deshojado, amarillo y una edición chiquita española, que la verdad, lo único que recuerdo es que decía la crianza del toro de Lidia. Un libro a blanco y negro, sin muchos dibujos ni nada, y me lo llevé a mi casa, te lo puedes llevar. Y una tarde lo empecé a leer, es más, desde el primer capítulo yo te juro que vibré, te juro que vibré de cómo se criaba, de cómo me estaba enterando de que era la crianza del toro de Lidia. O sea, no tiene nada que ver con la crianza de otras especies. Todas tienen su particularidad, pero la crianza del toro de Lidia tiene aparte elementos culturales muy únicos. Y era un libro español, pues ya te imaginarás, ahí llevan casi al pie de la letra. Si nacieron los becerros este día, a los tantos días se tiene que hacer el herraje y a los tantos días la marca de no sé qué y la vacuna. Y entonces te hablaba en ese libro de los vaqueros, cómo guiaban a los toros para cambiarlos a otro potrero,
de la tienta. Ahí yo me enteré de la tienta. Yo ahí como un aficionado normal, yo no sabía que existía eso, la tienta de vacas, ¿no? No la conocía hasta que leí ese libro, ¿no? Y cada capítulo yo vibraba y me impactaba. O sea, lo leí en una tarde y luego al otro día lo volví a leer, lo regresé a la biblioteca y como al mes fui otra vez por él. Hasta intenté decirle a los de la biblioteca que si me lo podían vender, porque hay ejemplares que ya cuando pasa el tiempo te los dan. Claro. Pero me dijeron que todavía no, que todavía le faltaba tiempo, pero que estuviera yo pendiente, pero bueno, ya pasaron el tiempo y ya no fue así. Pero fue un libro de la crianza del toro bravo lo que puedo definir que me enganchó y me enamoró a la fiesta brava. Por eso divido en dos, mi primer contacto y el momento en que me enamoré de la fiesta brava. No fue un torero, no fue una corrida, fue una lectura de la crianza del toro de Lidia. Así que bueno, pues esa es mi historia de un poquito de cómo comienza este acercamiento a la fiesta brava. Pues fíjate que me platicas de este acercamiento, estos primeros acercamientos y ese punto que siempre creo que existe en nosotros, seamos o no de familia taurina, seamos o no eh, con un círculo de amigos, un círculo familiar que te involucre directamente o no con la fiesta, siempre hay un punto como de inflexión, ¿no? Que hace que la afición y la pasión florezca y ya de aquí para adelante pues ya platicaremos de ello. Pero fíjate que todo lo que me acabas de platicar me hizo pensar varias cosas que ahora te voy a preguntar. Primero, quiero entender que a lo mejor en el caso de tu papá, cuando te llevó ahí a la Concordia, que por cierto es una plaza que hoy en día, pues realmente ya no hay festejos taurinos ahí en Orizaba, Veracruz. Una plaza, por cierto, que tiene una estructura muy interesante, muy importante. Los corrales, las gradas, etcétera, la capilla, la zona de enfermería, etcétera. Eso valdría la pena un día incluso ahondar más en el tema. Me imagino que tu papá fue a la Plaza de Toros, a lo mejor producto de lo que podríamos llamar, o lo que le llamó la atención fue este producto de mercadotecnia, ¿no? A lo mejor la producción de mercadotecnia que hubo alrededor de Cristina Sánchez en ese momento hizo que tu papá se le prendiera el gusanillo de, bueno, a ver, vamos a ver cómo es el asunto, ¿no? Y estarás de acuerdo conmigo que dentro que a lo mejor lo que no conocía a profundidad tu papá acerca del tema, pues dijo cosas que son ciertas, o sea, tiene mucho valor estar delante del toro y entre más cerca te lo pases, es muy, muy, muy importante, ¿no? Siendo siento una afirmación de tu padre en el estricto sentido de algo que lo ves a simple vista. Y creo que eso es muy valeroso ponerlo sobre la mesa porque al final de cuentas la gente que desconoce puede ver a simple vista y como tú ya lo acabas de mencionar, no solo en una plaza de toros, sino en general, cómo es este mundo de la tauromaquia y todo lo que engloba, ¿no? Y en ese sentido, creo que es algo que como bien mencionas, también se ha perdido. Ya hemos llegado a un punto en el que ahora es como eres o no eres, y pareciera que no existe, que realmente sí lo existe, pero pareciera que se quiere hacer ver que no, una gran población que realmente lo desconoce y que tal vez por moda o por ciertos comentarios que llegan a hacer sobre todo algunos políticos o algunos grupos antitaurinos, se dejan llevar por esa corriente pensando que nosotros somos unos bárbaros, ¿no? Sí, 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 de verdad, así como tú dices, a pesar de que mi padre no era un aficionado para nada de la tauromaquia, que conociera toreros y tradición taurina en lo absoluto, la población, digamos que sabía ciertas cosas, como yo le pregunté de qué trata, sí, pues que el toro, entre más cerca pasa el torero, es mejor el torero. Pues sí, a mí como niño ya me dio una idea del valor, ¿no? Pues sí, tiene sentido que entre más cerca pase, que es más valiente el torero. Esa fue mi idea, ¿no? Y sí, como dices, efectivamente, en estos tiempos estamos como en dos bandos y efectivamente también hay una gran masa poblacional que yo creo que, de hecho, es la inmensa mayoría, que no ni está a favor ni en contra, que aunque suene raro, ni le interesan.
ni para bien ni para mal, pero que en ese sector, en esa masa poblacional, yo no tengo duda que hay más gente a favor de la tauromaquia, a favor de la tradición taurina, a favor de que no haya prohibiciones. De ahí yo no tengo duda. Pero efectivamente, los políticos y esos grupos animalistas, que se hacen llamar ellos animalistas, a mí no me gusta decirles así, a mí me gusta decirles prohibicionistas, porque ellos lo que buscan es la prohibición, a ellos los animales no les interesan. Pero bueno, esos grupos hacen creer efectivamente eso, que los taurinos hay un grupito pequeño, una minoría que a lo mejor sí la es, el gran aficionado, los profesionales de la tauromaquia y todo eso, y que el otro grupo grande, enorme de la sociedad odia la tauromaquia y quiere que se acabe. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. El prohibicionista activo, el activista, es una minoría, o sea, no le llega ni a los talones, para empezar, a los taurinos, mucho menos a la gran masa poblacional que no está de ningún bando. Esa es la verdad. Fíjate que dentro de esas grandes masas de gente hay personas que obviamente pueden desconocer casi en su totalidad o en su totalidad lo que es la fiesta de los toros, pero aún así se ven beneficiadas por ello. Te pongo un ejemplo concreto que yo lo he notado en León, Guanajuato. La Plaza de León, Guanajuato se encuentra en una zona, no digamos, eh, pues de caché, digamos, de la ciudad de León. Es una colonia donde realmente pues ya es de las partes más antiguas de la ciudad, por llamarlo de alguna forma. Pero sí es cierto que alrededor la gente sabe que cuando viene la Feria de León, cuando va a haber 4, 5, 6 festejos en la feria, pues luego se organizan y ya sean que vendan alimentos, que vendan bebidas, que vendan souvenirs como sombreros, etcétera. Y yo sí veo a esos vecinos de la zona de la Plaza de la Luz ahí en León, Guanajuato, beneficiándose por la fiesta, independientemente de que ellos sepan o no qué es realmente lo que ocurre dentro del ruedo, ¿no? Y en ese sentido, estoy seguro que si vamos y les hacemos una encuesta, a la mayoría de los vecinos te van a decir, no, por mí que haya corridas cada año, o más bien todo el año. O sea, por mí mejor porque este ingreso que estoy teniendo no lo voy a tener si la plaza está cerrada el resto del año, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que así como lo puedo a lo mejor ejemplificar con el tema de la Plaza de Toros de la Luz en León, pues lo podemos hablar tú que estás en la Ciudad de México con todos los puestos que hay y todo el comercio que hay alrededor de la Ciudad de los Deportes. Lo puedes ver en otras plazas. La derrama económica que hoy en día está terminando ya la Feria de Aguascalientes de San Marcos, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos lugares donde esa gran masa se ve beneficiada precisamente y forma parte al final de la industria taurina. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México, hace la semana pasada me parece que salió vi la portada, no vi el Sí, reportaje, de donde decía que unas taquerías ya estaban pensando en cerrar, me parece, por la prohibición de la Ciudad de México. Y efectivamente, en la Ciudad de México, bueno, obviamente conoces la Plaza México, y aparte de las dos o tres taquerías famosas que están ahí prácticamente alrededor, te vas dos, tres calles más, hay otras taquerías que cuando hay corrida de toros, inclusive en esta temporada última que acaba de terminar o la del año pasado, los días de festejo se llenan. Inclusive el McDonald's que está en Parque Hundido, se- acaba la corrida, ya son las 8 de la noche y te lo digo porque yo he hecho videos ahí y llegan con su sombrero y algunos niños y es a las 8, 8:30, 9 de que ya terminó la corrida de toros en la México. O sea, no, como dices tú, es todo la economía que mueve la tauromaquia es grande, es enorme. Y los políticos lo saben, es que también hay que decir eso, ellos lo saben. Lo que pasa es que estamos viviendo tiempos muy difíciles de prohibiciones que tiene que ver efectivamente con política. Para mí, digo, si quieres nos metemos en esto que me gusta. He hecho mucho contenido sobre prohibiciones y no quería yo, la verdad, cuando inicié la cuenta en TikTok, yo la inicio hace 3 años, la cuenta en TikTok, en 2022. Este, yo la inicié porque yo hacía contenido en TikTok de otra cosa.
Ok. otras cosas, X, ¿no? Es más, ni era hablado, era cuando estaba más de moda actuar los audios y eso ahí tenía Ujú. yo. Y un día dije, quiero hablar de algo, porque yo quería platicar de algo. A mí me gusta el fútbol, a mí me gusta el béisbol, me gustan muchas cosas. Pero yo dije, pues los toros me gustan mucho, voy a platicar de esto porque no hay. Cuando yo inicié en 2022 la cuenta, ahí la inicié, pero realmente como que subiendo contenido más activo es desde el año pasado y este, pero cuando yo inicié en 2022 no había nadie aquí en México en TikTok hablando de toros más que esta chica de Taurinísima, las de ubicar, que ya ahorita ya ni hace, así se llamaba su cuenta, o ella se dice Taurinísima, era la única muchacha, no me acuerdo ahorita su nombre, aquí en México. En España sí, siempre ha habido más, y actualmente igual. Pero ahora en TikTok, afortunadamente digo yo, ya somos muchos, bueno, varios ya platicando de toros de diferentes cuestiones, y eso me gusta. Pero sí, cuando yo empecé, pues era yo el único. Y yo empecé la cuenta con la intención de platicar la fiesta para la gente que no sabe nada. Esa era mi intención, pero a veces, pues, el momento te va cambiando de lo que va subiendo, porque empiezo así y créeme que cuando yo empecé a las 2 semanas fue la prohibición, la primera prohibición de la Plaza México, con el famosísimo amparo que tuvo la plaza cerrada más de un año. Pero así a las 2 semanas yo hasta dije, Dios, ¿por qué? Sí, apenas voy a empezar a platicar de toros y ya me están cerrando la plaza. Así, literal, y dije, ching, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, pues así, la cuenta la verdad es que no tuvo mucha actividad en ese tiempo, eh, pero bueno, ahora sí que esa es como que la historia de cómo comencé en TikTok. Y después, por tanta prohibición y eso, mi contenido fue cambiando a un poco, siempre he dicho que todo aficionado en algún momento se vuelve defensor de la fiesta, y más en estos tiempos. Entonces mi contenido fue cambiando y fue conforme ahora sí que va el momento, conforme algunos también seguidores te preguntan algo, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Y entonces me empecé a meter mucho video de defensa de la fiesta, ¿no? Porque me gusta, aparte en lo personal, me gusta la política, me gusta el chisme político, eh, verlos, cómo se comportan los políticos, de otros temas incluso y eso, ¿no? Entonces yo no tengo duda que todas estas prohibiciones son políticas por el momento actual de quien nos gobierna, la idiosincrasia de los partidos actuales, de los más grandes que en este momento tienen el poder, ¿no? Y a veces cuando no lo tenían, por ejemplo en la prohibición de los animales en los circos, pues a veces por pagar favores políticos los demás se unen y aceptaron una cosa verdaderamente, no sé, una prohibición, no sé ni cómo describirla, pero que no tenía ningún sentido, porque se los pidió un partido que en ese momento era menor, pero por pagar favores, pues pasó eso, ¿no? Y te lo tengo que decir, y lo recalco mucho. eh, en la América Latina es donde hay prohibición en los circos. En el primer mundo no hay prohibición en los animales en los circos. En Estados Unidos hay animales en los circos. En Rusia hay animales en los circos. En Francia hay animales en los circos. Y aquí te quieren hacer, te apuesto lo que quieras a que la gran mayoría de las personas creen que la prohibición es mundial y que nosotros les copiamos a ellos. Eso no es verdad. Eso es lo que te quieren hacer vender los políticos y los prohibicionistas. Entonces, pero bueno, ese fue cómo fui metiendo contenido de prohibiciones en la cuenta de TikTok y que me ha gustado porque de por sí me gusta la política. De hecho, hice algunos videos el año pasado con los presidenciables, las candidatas, con algunos candidatos a gobernador, prácticamente diciéndoles este es prohibicionista y este no, porque aparte ocupan la tauromaquia como bandera, como estandarte, o sea, no, o sea, literal así, eh, según ellos, y a lo mejor así ha sido en algún momento, el estandarte de la prohibición les reditúa votos. Si ellos, los políticos es lo que quieren, votos. A los políticos no les importan los animales, y no les importa la población menos los animales. Esa es la verdad. Entonces, hacen sus análisis, creen que les reditúa y sacan el tema de la prohibición. Y yo hice videos al respecto el año pasado, que fue una elección muy grande,
diciendo qué prohibicionistas eran candidatos, qué prohibicionistas, qué candidatos no eran prohibicionistas o incluso se decantaban a favor de la fiesta brava. Y te voy a decir algo, de los candidatos que yo analicé que eran prohibicionistas así de la tauromaquia, que lo decían en sus redes, que hacían activismo prohibicionista, solo una persona ganó. De los 5, 6 o 7 que subí en video, solo uno ganó. Eso quiere decir que al contrario de lo que ellos piensan, no les reditúa ningún voto político, ningún nada. Nada más son temas de moda y les gusta subirse al barco del prohibicionismo y hacen eso. Pero yo con ese ejercicio que hice el año pasado me di cuenta de eso. Y bueno, es parte del contenido que hago también ahí en TikTok. Y y fue cambiando, como te digo, fue cambiando porque yo quería hacer como que explicarle a la gente, bueno, de qué trata la corrida y que el juez, los colores de los pañuelos y no sé qué, pero te digo, la realidad, mi personalidad, los seguidores, te va cambiando y va subiendo lo del momento. Creo que ahora hay algunos otros generadores de contenido que llevan mejor esa parte que yo en su momento quise hacer, este, y bueno, pues ahora sí que tiene uno que ser también original, ¿no? Y a mí me gusta a veces plantarles cara a los prohibicionistas, me gusta decirles sus verdades, me gusta en esta red social de TikTok donde hago el contenido, pues la verdad es que soy muy tibio. A algunos no les gusta mi estilo porque me lo han dicho, sobre todo algunos aficionados muy cultos, personas que ya son más grandes de edad y, y no les gusta mi estilo, pero yo considero que mi estilo eh, es una barrera buena para los prohibicionistas, porque a ellos hay que plantarles cara, así que taurinamente hablando, a ellos no se les cede ni un milímetro, ni un milímetro. Ahorita platicamos, si quieres, casos muy específicos que han pasado en Ciudad de México con ellos. Entonces no se les puede ceder nada. Eh, y te digo, bueno, en ese estilo hay personas que me siguen o ven mis videos la minoría que me han hecho comentarios que no les gusta, que para qué me meto con ellos o cosas así, pero bueno, así que cada generador de contenido pues tenemos nuestras ideas y nuestras formas, ¿no? De hacer las cosas. Sí, pero mira, independientemente de que, obviamente has ido de alguna u otra manera adaptándote al momento, como mencionas, del contenido que vas generando, yo sí siento que tienes un estilo que en otras ocasiones en este mismo espacio hemos tratado con otros invitados, que a veces a lo mejor muchas veces dentro del mundo taurino queremos hablarlo con mucho, no sé cómo decirlo, como con un elevado lenguaje que luego muchas veces ni el mismo taurino entiende. Y creo que es un error que cometemos luego recurrentemente, creyendo que todo el mundo va a entender y ni siquiera el mismo, la misma sociedad taurina, la misma comunidad taurina lo está entendiendo. Y creo que algo que sirve mucho y vale mucho de lo que haces generando este tipo de contenido es que a pesar de que lo has tenido que ir adaptando a ciertas cuestiones o ciertos momentos, sí lo terminas aterrizando para que la comunidad de TikTok, o sea, tú ya no le estás hablando a la comunidad taurina, le estás hablando a la comunidad de TikTok, que en general entienda tanto partidarios, las personas que están en contra, y la gran masa que ya mencionábamos, más o menos comprenda los conceptos que estás manejando, o el momento, o el punto, o el tema que estás tocando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante, sobre todo porque hoy en día, y hay que decirlo, TikTok es la red social de mayor impacto, sobre todo en la gente, digamos, de menor edad, ¿no? Y si estamos hablando del futuro de la fiesta, pues qué mejor que estar al día de lo que es la red social de mayor impacto hoy en día. No sabemos qué va a pasar en 3, 4 años, a lo mejor surge otra nueva red, a lo mejor repunta otra de las redes que ya existen, pero de momento es la red donde sabemos que la mayoría de jóvenes está, sabemos que es la que mayor consumo tiene y sabemos que al final de cuentas también es la que a los mismos políticos y a los mismos activistas los mueve. Entonces, en ese sentido, creo que hay que estar ahí. Ahora, en ese mismo orden de ideas, y tú que eres más experto que un servidor en el tema de TikTok particularmente,
¿Tú cómo ves en general esta red para la promoción de la fiesta? Considerando que, por ejemplo, ya he notado que si subes, por ejemplo, una faena, inmediatamente TikTok te la censura. Si quieres subir contenido como el que tú haces, tiene mucho mayor aceptación e incluso he notado que si la red, o más que la red, si la comunidad o ciertos detractores del contenido que está subiendo no es del agrado, pues tiene como un efecto contrario, ¿no? O sea, genera que al final de cuentas se hable más de lo que ellos están criticando, o no sé cómo lo veas tú. Sí, Ricardo, mira, tocaste varios puntos interesantes ahorita en tu participación, varios. Primero, el lenguaje. Eh, Efectivamente, el aficionado taurino a veces, hay aficionados muy cultos y me encanta que haya aficionados, así yo les llamo, aficionados cultos, porque platican de toreros, de toros, se saben nombres, fechas, y platican de una manera que exquisita, se podría decir así, y que te quedas, a ti que te gustan los toros, pues se queda uno impactado de ver cómo platican de esa manera, ¿no? Pero en los tiempos actuales, yo tengo totalmente claro que para combatir la prohibición no es aislarse nada más entre los cultos y que las peñas taurinas, no, no, eso ya no va a alcanzar, eso ya no alcanza en el siglo XXI. Eh, Hay que utilizar las redes sociales, efectivamente, utilizar un lenguaje para redes sociales. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. No me acuerdo que en la temporada 2023 en la Plaza México, en la de reapertura, no, 2024 sería la del año pasado, en la de reapertura, no me acuerdo qué torero salió con un traje de luces en tono anaranjado, muy parecido a los que usa este César Ruiz, el novillero, ese tono. Ok, ok, Bueno, la discusión en el Twitter, en las redes sociales, era qué color, el nombre del color, que si el tabique no sé qué, que si empezaron ahí con unos colores, incluso el maestro, de maestros como comentarista Heriberto Murrieta, él mismo en su transmisión estaba debatiendo con la persona con la que estaba del color y lo mismo en redes. Yo entiendo que hay nombres muy rimbombantes para los colores y qué padre que existan. Por ejemplo, el otro día salió Silvetti aquí en la San Marcos, en Aguascalientes, apenas, y dice el comentarista, Nazareno y oro, ¿no? Es un morado, la verdad. Entonces, yo luego en mis videos sí hago hincapié en eso. Luego digo, por ejemplo, de César Ruiz, le digo, con su traje ya característico en tonos anaranjados o en tono anaranjado, y a lo mejor hasta recalco, aunque el nombre sea otro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no soy experto en trajes de luces, en colores, en tonos, y en la red social no sirve. La verdad no sirve que yo investigue y diga es el tono no sé qué de no sé qué. Hay aficionados y te repito, gente que dice, no, es que hay que enseñar la tauromaquia. Sí, qué bueno, pero yo creo que hay lugares en donde enseñarla de esa manera tan culta, tan bonita, y hay lugares donde se puede aligerar el contenido para darle velocidad para es un tono, al final de cuentas es un tono anaranjado, ¿no? El traje de luces de César Ruiz lo agarramos ahorita de ejemplo, ¿no? Que lo hace muy característico este novillero, muy buen novillero, por cierto, me gusta su estilo. Eh, pero bueno, entonces, eso es parte del lenguaje, así como tú dices. Otra es que la crítica taurina, también dada en medios como redes sociales, también es bien difícil hacerla a veces porque de alguna manera, más en México, me he dado cuenta que en España son más duros con los toreros, pero aquí en México como que la toreros, ganaderos, periodistas taurinos, todos pertenecen, todos se llevan, todos se conocen, algunas son familias, dinastías, y qué padre, ¿no? Pero sí siento que tienen a veces la piel muy delgada para la crítica. Y apenas puedes criticar algo de un torero, ya te están diciendo que eres antitaurino, ya te están diciendo que no sabes de toros, ya te están... Yo, para empezar, yo en lo personal siempre digo en mis videos y muchas veces lo he recalcado, yo me considero un aficionado de calle, así le digo yo, un aficionado de calle. Un aficionado que me gusta, que voy, que entiendo algunas cosas, este, que me apasiona la tauromaquia, pero yo no me considero un aficionado culto.
Lo he dicho, lo vuelvo a decir aquí contigo, o sea, no me considero así como para platicar de estar en debates de los tonos de los trajes de luces, de las ganaderías, de los encastes, de dónde vienen, porque es lo bonito de la tauromaquia, que tiene un montón de aristas y hay expertos en todo, yo expertos en ganado, expertos en sastrería, expertos en historia, expertos en literatura taurina, expertos en pinturas, no, de verdad es lo hermoso de la tauromaquia, ¿no? Pero bueno, yo no me considero esos niveles, ni mucho menos, ni pretendo serlo. Y yo trato el lenguaje, como tú dices, aligerarlo un poco en TikTok. En otras redes que ocupo de manera personal, como Twitter, ahí sí les digo, ahí la verdad sí me desato y a los provisionistas les digo de todo, por eso ni menciono mis redes, mis otras redes, porque son personales y ahí sí no tengo reparo en decirles lo que yo considero que se merece. Eh, Repasando al tema del contenido en TikTok en específico, te tengo que decir que efectivamente, como dices, es muy sensible esta plataforma de TikTok. Para mí, en este momento, es la plataforma más sensible en redes sociales del tema taurino o tema que tiene que ver con los animales, sin duda alguna. Mi cuenta es pequeña porque yo nunca he pagado para tener seguidores o promociones de mi cuenta en lo absoluto. Ahí van subiendo poco a poco, a veces uno al día, dos, tres, a veces pasa una semana y ni uno nuevo. Es una cuenta pequeña que apenas sobrepasa los 3,000 seguidores. Esperemos que lleguemos a 4,000 en estos 3 meses próximos. eh, y aún así ha sido atacada. Aún así es una cuenta que ha sido atacada por los prohibicionistas que me meten las denuncias porque pues nos aparece, ¿no? Que denunciaron tu cuenta, que denunciaron, o sea, he sido atacado por los prohibicionistas porque no les gusta, a los prohibicionistas no les gusta que la tauromaquia se vea y que se vean estilos como el que ellos hacen. ¿Sí? Ellos quieren decirle a la sociedad del prohibicionismo que la tauromaquia es allá un grupito encerrado en la oligarquía, casi casi en un castillo español y ahí se reúnen y van a la plaza y no, y la verdad es que es totalmente una mentira porque la actividad taurina es tan grande que abarca todos los sectores sociales se abarcan en la tauromaquia. Puede estar el famosísimo tío Richie, magnate multimillonario en la primera fila de la México y en la última fila, y lo he visto porque han estado junto a mí algún señor de estos que luego andan, ahora sí que voy a hacer una descripción gráfica, señores pues que se ven sencillos, humildes, que andan con su bolsa de plástico y su palo en las calles, y yo he visto cómo han comprado su boleto de 60 pesos en la taquilla, solitos y se suben a ver toros. Eso es la tauromaquia. Y por eso se ataca la tauromaquia, porque no les gusta que una actividad abarque todo. En la ideología actual, a los prohibicionistas y políticos actuales, las agendas actuales, no les gusta que esa actividad, que efectivamente es una tradición española insertada en nuestro mestizaje, no les gusta que abarque todos esos sectores sociales porque ellos quieren acaparar ciertos sectores, ¿no? Y entonces arrinconar a los otros. Ah, no, esto es de ricos, de magnates, de los que se creen españoles, de los que no sé qué, y nada más alejado de la realidad. Entonces las redes sociales nos sirven para masificar la tauromaquia, porque el celular ahora todos lo tenemos prácticamente, ¿no? Cada red social tiene incluso sus rangos de edad. Me parece que TikTok es de 14 años en adelante, 13, 14, la recomendación, ¿no? Obviamente hay luego niños de 8 que tienen su celular y su TikTok, ¿no? Pero me parece que TikTok es como de 12, 13 años en adelante. Hay unas redes sociales más para adultos como Twitter con su límite de edad de mayores de edad de 18 en adelante, se entiende e incluso se permite más, pero TikTok sí es muy sensible con el tema de los animales. Yo por eso no subo contenido de corridas. Luego me han dicho los seguidores, ¿por qué no subes la corrida? ¿Por qué no subes? No? Porque te lo bajan, y más mi cuenta que ha sido atacada, o sea, te lo bajan en un minuto, ya te llega la notificación que no está permitido. Y hay que volver a editar o hay que quitarlo y aparte, pues te incomoda, ¿no? A ti como generador de contenido te incomoda. ¿Por qué? Si algo que me gusta, ¿no? Entonces vas aprendiendo y vas viendo cuál es el contenido para cada red social. Y sí, en tu pregunta en específico, yo considero que TikTok es la red social actualmente más sensible en el tema taurino y de animales incluso. ¿Por qué?
eh, en la ahorita que fue el noviembre, que fue el desfile del 20 de noviembre, que se hace en muchos desfiles de primarias, del kinder, en ciudades, hubo mucha gente de Aguascalientes que subieron videos en desfiles eh, con lo de los gallos de pelea, que vestían a los niños de que estuvieran en el palenque, llevaban, incluso algunos llevaban sus gallos reales en el desfile. O sea, yo vi los videos, a la semana regreso a buscarlos, están bloqueados, estaban ya bloqueados. Incluso algunos que no son que no es que los gallos estuvieran peleando, no, simplemente denuncian que los niños lleven. ¿Y quién hace esas denuncias? Los prohibicionistas. ¿Por qué? No es porque les importe el gallo, Ricardo, no, el gallo no les importa la imposición de su ideología, de su agenda. Entonces, si la gente, la masa poblacional ve que el desfile, los niños van, pues a ellos les afecta, porque su discurso se abarata, su discurso, la gente reacciona y se dan cuenta que viven de mentiras. Ayer en Puebla, el Festival de Día de las Madres, el viernes en Puebla, en el centro escolar, que es una de las escuelas más grandes de la ciudad de Puebla, más famosas, Centro Escolar Niños Héroes se llama ahí en Puebla, en el festival hicieron una pelea de gallos, pusieron a dos gallos. Bueno, no, los prohibicionistas etiquetaron al gobernador, al presidente municipal, y que no sé qué, y que porque los niños estaban impactados y no sé qué. Yo vi el video que se filtró de ese momento, las niñas que estaban haciendo un círculo con sus vestuarios tradicionales, porque no estaban impactadas. O sea, un niño no se impacta por ver una pelea de gallo. Eso es una mentira que utilizan ellos. Oye, y el gobierno, uy, no, el gobierno ayer sábado, que saben que la escuela está cerrada, mandaron a las camionetas a la escuela para investigar. ¿Qué van a investigar? Si fue un bailable, ¿qué van a investigar? Nada más es que vean, que se tomen la foto, que están las camionetas allá fuera de la escuela. Un sábado, yo creo que a lo mejor está el conserje ahí, no hay nadie, pero utilizan las tradiciones con animales los políticos porque según ellos les reditúa, pero te repito que no. Yo estoy seguro que no les reditúa en lo absoluto. Entonces, regresando a TikTok, sí, es sensible en los temas de animales, pero mucho también tiene que ver, aparte, cada país tiene en España son menos sensibles en TikTok, ¿eh? Yo veo contenido de toros en TikTok de cuentas españolas y se permite más. Veo toros bravos, veo toros en la plaza, veo toreros por ahí haciendo algún pase, o sea, se permite más. Acá en México son más sensibles, también tiene que ver el país, pero tiene mucho que ver también la sensibilidad con estos grupos que están atacando, denunciando las cuentas taurinas y todo eso. Y bueno, yo la verdad también considero que Facebook e Instagram en los últimos meses, yo no sé, tú también estás en redes, qué opines, pero creo que han sido más abiertos. Me da esa sensación, que han sido más abiertos al tema taurino, sobre todo en Facebook. Ya hay menos bloqueo de fotos, permiten los en vivos de las corridas. Yo siento que también ellos pues los tiempos van cambiando. Hay que también que decir que la política está empezando a girar al espectro del lado derecho con la llegada de Trump a Estados Unidos. Y los dueños de esas redes sociales estadounidenses, como Facebook, fueron y se fueron alineando con el señor Trump. Entonces, yo por ahí percibo eso. Twitter es mucho más abierta. En Twitter puedes ver una corrida y puedes ver cuando le dan la estocada al toro y lo arrastran y no es la más, bueno, ahora se llama X, ¿no? Yo le sigo diciendo Twitter, pero bueno, es la más abierta en el tema taurino. Después Facebook, sigue Facebook, luego Instagram abajo y TikTok es un batallar muy constantemente. Sí, y te iba a comentar que hay en X, ahora antes Twitter, eh, pues también es donde yo creo que más crudos son luego los insultos, ¿no? Como se permite de todo, tanto para bien como para mal, te puedes encontrar, pues lo que dices, las tocadas, las corridas, etcétera, los resúmenes, pero también cualquier cantidad de salvajadas que, Sí, pues ya ni para contar.
Y ya solo te agregaría también que, por ejemplo, en YouTube también, ahora que lo mencionas, empecé a hacer la reflexión. Creo que también la apertura en YouTube también cada vez es más gradual. De entrada, por ejemplo, lo que recién acaba de ocurrir en Sevilla, el canal internacional de Canal Sur de Andalucía pudo transmitir desde YouTube sin tener el bloqueo que comúnmente estaba teniendo, ya no digamos un en vivo, incluso un resumen ahí de algún festejo taurino, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, como mencionas, ya hay un cambio también en el orden político global, no mexicano, no español, sino globalmente, que de alguna u otra manera también nos hace pensar algo que también ya se ha tocado en diversos lugares, que sí es cierto, ahorita obviamente tenemos la Plaza México cerrada, están amenazadas sobre todo las grandes ciudades, que es donde mayor imposición hay de estos prohibicionistas que tú mencionas, no tanto en las ciudades pequeñas, ahí es más complicado porque he escuchado, por ejemplo, sobre todo a gente del sureste que dicen, no, puta, si quieren venirnos a cerrar, quiero verlos acá, que le vengan a decir a la gente que no vamos a hacer festejos, pero sí en las grandes ciudades es donde, el mismo Puebla, tú que también ya has estado ahí en algún tiempo en Puebla, pues notarás como sí las grandes ciudades se han visto afectadas por el tema prohibicionista. Y en ese sentido, me gustaría conocer tu punto de vista de hacia dónde crees que vaya o cuál es el futuro de la tauromaquia, digamos, independientemente de lo que se vaya haciendo, no como comunidad taurina, como empresarios, como ganaderos, como toreros, etcétera, como la misma afición. ¿Tú cómo ves que puede ser el futuro al mediano plazo? Porque digamos, en algún momento Benito Juárez prohibió los toros, en algún momento Venustiano Carranza prohibió los toros en plena revolución, pero en plena revolución al mismo tiempo, por ejemplo, en Guamantla, yo que soy originario de ahí, se fundó la plaza, cosas paradójicas de la vida, ¿no? Se funda la plaza en plena prohibición de los toros. ¿Tú en general cómo ves el asunto? Porque al final de cuentas, los gobiernos van y vienen, pero hay cosas como las tradiciones y en este caso la cultura taurina que ahí perdura, ¿no? Sí, sí, efectivamente, mira, obviamente, como dices, ha habido tiempos de prohibición taurina en México, muchas veces. Sin embargo, en los últimos tiempos, el momento actual es el más complejo, el que estamos viviendo actualmente en cuanto a prohibiciones taurinas aquí en México, no tengo la menor duda, pero me gustó la reacción que han tenido el profesional taurino, digas empresarios, ganaderos, toreros, peñas, o sea, el mundo taurino me gustó la reacción que ha tenido ante la prohibición de la Ciudad de México y ante lo que vislumbran que va a venir en este año, que es la famosa Ley Federal de Bienestar Animal. Y me gustó esa reacción que se ha tenido por parte del mundo taurino, ¿no? Ya se dieron cuenta, yo creo que no alcanza con las frases de es una cultura, de que la tauromaquia es parte de nuestras tradiciones, de que no, ya hay que hacer activismo. Y lo que se ha hecho, por ejemplo, en Aguascalientes, con eso en el Congreso, es también plantarles cara, que vean que, por ejemplo, que Aguascalientes no es la Ciudad de México, que Aguascalientes no es Michoacán, que acaba de llegar esa prohibición, ¿no? Tlaxcala ya se está moviendo, tú lo debes saber muy bien. Creo que va, va a estar bien ahí en Tlaxcala. Está el problema ahorita en Querétaro muy fuerte. Yo tengo algo muy claro, en los sistemas presidencialistas como el nuestro, el ejecutivo en todos los niveles es muy importante. Desde el presidente municipal, que es el ejecutivo del municipio, el ejecutivo estatal, que es un gobernador, el ejecutivo nacional, que en este caso ahorita es la presidenta, eh, es importantísimo. Sí, los congresos y no sé qué, pero no. Aquí en los sistemas presidencialistas prácticamente el ejecutivo manda en todo. Y él es el que dice si sí se prohíbe y si no se prohíbe. Y así te lo digo y lo tengo claro. Y casos muy concretos, Toluca. Ahí los presidentes municipales no permiten porque están en un mismo grupo, ha estado en el mismo grupo, y Toluca no se permiten las corridas de toros, cuando en el Estado de México hay corridas por todos lados. O sea, caso concreto es de Toluca. Caso concreto de gobernadores, Baja California. La gobernadora no le gustan los toros y no hace nada, ¿no? Entonces, ¿qué caso Puebla? Caso Puebla. En Puebla no están prohibidos los toros. Es simplemente que en la ciudad de Puebla, pues el ejecutivo o el gobernador
Con que él diga que no hay, no hay. Pero no están prohibidos los toros en el estado de Puebla, ¿eh? Hay muchas corridas a lo largo del año en varias localidades y municipios. Y en el caso nacional, yo vislumbro, esta es una intuición política que tengo, que yo creo que cuando ahorita estos meses son trascendentales, son cruciales, viene la mega marcha por las tradiciones, viene todo ese jaloneo por la ley de bienestar animal, yo vislumbro, o a lo mejor hasta me gustaría, que van a dejar que cada estado legisle sus tradiciones con animales, dígase peleas de gallos, dígase charrería, dígase toros. Eso es lo que yo intuyo, es simple intuición política, ¿eh? Para no hacer una prohibición explícita total. ¿Por qué? Porque México es un país muy grande, como lo acabas de decir, enorme. Los prohibicionistas nada más ven la Plaza México y ven la de Guadalajara, como lo que acabas de decir. Pero no saben que en Yucatán es el estado que más corridas de toros tiene. Ahí hay una corrida de toros diario. Y casi en Mérida, casi cada colonia puede tener corrida de toros en su festejo. Campeche, es enorme la actividad taurina de Campeche. Acaba de pasar la feria de Geselchecán, Campeche, donde hubo actividad taurina. Y el presidente municipal de extracción de Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano a nivel nacional saca sus pósters de cuidado con los animales y estamos por la prohibición, el presidente municipal con su playera anaranjada está invitando a toda la gente que llegue a la feria de Geselchacán, Campeche, y está invitando a las corridas de toros, y ahí te das cuenta, la tauromaquia es grande, no hay como tal un partido en sí que la quiera prohibir, excepto del Verde, que es un caso muy especial del cual merece un videos, programas específicos de ese partido, pero de ahí en fuera en todos los partidos hay antitaurinos y taurinos. Entonces mi intuición política es eso, que van a tratar ahí de maquillar para darle algo a los prohibicionistas, algo que festejar. ¿Por qué? Porque la ideología del partido que actualmente nos gobierna es de izquierda, es progre, como yo le llamo, yo así le llamo, sin agenda woke, agenda progre. Y entonces para darles algo, a lo mejor ahí puede ser lo que quede, es simplemente intuición política, que cada estado legisle sus actividades con animales. Por eso es importante lo de Aguascalientes, porque es, es también que vean que ellos no tienen la agenda, que el prohibicionismo no tiene la agenda. Entonces a mí me ha gustado ese despertar que ha ocasionado esto de la Ciudad de México y de la famosísima ley de bienestar animal que viene en camino, y sí, lo dejo claro aquí contigo, lo he dejado claro en mis videos, de animales, los animales no les importan, no les interesan a ellos, les interesa imponer su ideología woke, su ideología progre, y ya lo han dicho algunos, ¿eh? Este Sesma, tan famoso prohibicionista del verde, tengo yo videos donde él acepta que lo que quieren es que la gente piense diferente, que los niños de ahora piensen diferente. Yo creo que todos los taurinos deben ya dar la batalla bajo ese tenor, no bajo el tenor del bienestar animal, porque yo sé que va el doctor José Antonio, tan conocido, José Antonio González se llama, a dar a los congresos, van otros médicos veterinarios, van ganaderos a decir cómo tratan a los toros, sí, qué padre que lo hagan, qué bonito que lo hagan, pero la batalla no está en el bienestar animal. Utilizan la frase bienestar animal. La batalla no está ahí. La batalla es ideológica, es política. Y ahí es donde se debe dar la batalla. Por eso lo del Congreso de Aguascalientes lo festejo a lo grande, lo que se está vislumbrando allí en Tlaxcala también, lo que se está vislumbrando también en algunos otros lugares como, a pesar de todo, Querétaro tiene, Guanajuato, tienen algunas cosas que pueden beneficiar a la actividad taurina, pues lo festejo mucho. Pero eso es lo que yo pienso de lo que viene. Sí, definitivamente, ahora que mencionabas pues varios temas igual, o varios puntos en específico, por ejemplo, en el estado de Puebla, si bien es cierto que la capital no tiene festejos, me comentaba en una emisión pasada Juan Ángel Zainos, fotógrafo taurino,
que él, por ejemplo, es poblano, él recorre no solo las grandes ciudades o las grandes plazas, también se va a estos pueblos que hay, estas comunidades que hay en todo el estado de Puebla, que son más de 200 municipios, y pues encuentra gente que ellos mismos, o sea, ni siquiera llega una empresa a hacer la corrida, o sea, los mismos mayordomos, las mismas juntas auxiliares realizan los festejos, ya sean populares, informales o formales, pero ellos mismos van y ven los toros, compran los toros, contratan a los toreros, contratan los maletíes si es un festejo popular, etcétera. Y en ese sentido, pues son lugares donde tienen esa tradición, donde la misma gente de la población pone su dinero para el evento. O sea, no es algo que lo paga el gobierno, y ya ellos asisten comúnmente. Y ni qué decir de lo que ya mencionabas en el sureste, ¿no? Cuántos lugares, casi como mencionas, casi cada colonia tiene su festejo anual o incluso dos o tres festejos anuales e incluso ya bajo a veces no como la tradicional corrida que nosotros conocemos, o sea, la tradicional liturgia taurina que nosotros conocemos o los pasos taurinos que tenemos aquí en el centro, norte y occidente del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, son varios los cambios. Y mira, ya para finalizar, que creo que ha sido una charla bastante interesante, bastante enriquecedora y creo que agradezco mucho tus puntos de vista, me gustaría conocer uno más y va en el estricto sentido de realmente ya viéndolo de manera interna, obviamente has hablado mucho del tema externo de por dónde atacar y por dónde plantar cara a los prohibicionistas. De manera interna, ¿qué crees lo que se tiene que mejorar? ¿Qué tienen que mejorar las empresas? ¿Qué tiene que mejorar el gremio taurino, toreros, subalternos, picadores? ¿Qué tienen que mejorar ganaderos? Y en general, ¿qué tiene que mejorar la comunidad taurina para preservarlo? Porque al final de cuentas también esto no solo va a ser, digamos, al mediano o largo plazo, una preservación eh, plantando cara. Por ejemplo, vemos en Francia que probablemente es el país donde es mayor, o más bien es menor las zonas que propiamente solo en el sur de Francia que hay festejos y en el resto de Francia no hay festejos, está prohibido, pero es el lugar donde más arraigo hay, pareciera, en todo el mundo taurino. En ese sentido, ¿qué crees que nos hace falta en México en varios aspectos y en general para que la fiesta pueda preservarse a mediano o Mira, largo plazo, claro? sí, mira, desde dentro de la comunidad taurina, yo lo que les digo es que no se escondan, porque yo sí percibo que en los últimos 20, 15 años, ponle 15, hubo una especie de que se escondieron los toreros, se escondieron las empresas, se escondieron las corridas de toros, ahí nada más conservando al aficionado de siempre. Yo creo que no se deben esconder. Me encantó lo que hizo la empresa esta EMSA, que hizo esta temporada en Guadalajara, que le llaman temporada de primavera, le llamaron, que va a empezar el próximo fin de semana. Prácticamente son una temporada de novilladas. Qué bueno, porque eso así es, hay que salir, o sea, tienen que salir. Si se esconden las empresas, eh, simplemente provocan más espacio para el prohibicionismo. Esa es una. Dos, los toreros. Yo entiendo, de verdad que sí logro percibir que los toreros de alguna manera se escondieron ante el insulto, ante la crítica, de tan voraz, tan feroz de estos grupos, pero no, tienen que salir. Creo que están volviendo a salir. Vienen algunos toreros jóvenes como Isaac Fonseca, que planta cara, que sale, que va, que hace cosas en las ciudades a las donde va a torear, que hace rifas, que está activo en redes, como este Isaac Fonseca. A muchos he visto a muchos en marchas y plantones, tengo que decirlo. Algunos que la gente piensa que no hacen nada, ¿no? Dígase los Adame, ¿no? Yo he visto a Joselito, aunque una vez lo he visto en alguna marcha. He visto a Silvetti, que ha estado ya últimamente otra vez activo. He visto a José Mauricio. He visto luego también le echan mucho a la empresa esta Don Bull, ¿no? De Aces, es De que Pedro Aces. él es el enemigo en casa y no sé qué. Es luego, deberíamos de hacer un programa de la política en específico de ellos, pero como tal gente que está muy cercana a ellos, yo los he visto, como el maestro Manolo Mejía, los he visto, lo he caminado junto a mí en una marcha bajo el sol. Lo he visto en el plantón de ahí de la Suprema Corte en Ciudad de México. Entonces, han empezado a salir, pero me gustaría que salieran más a la sociedad, no solo a las marchas, que se dejen ver,
Calita, por ahí se empieza a promocionar más, ha sido imagen por ahí de alguna escuela, eso así debe ser. Te comentaba lo de Isaac Fonseca, acabo de subir un video de Sebastián Ibelles, el torero de allí de la Ciudad de México, de Naucalpan, donde se fue a un hospital a regalar tamales y atole, este, cosas como esas. Cosas como esas deben salir los toreros, ya no esconderse, ya no estamos para escondernos nadie del mundo taurino, ya estamos para salir y dar la batalla que se tenga que dar y hasta donde tope, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo. En cuanto a las empresas, híjoles, aquí tema bien sensible, pero yo en mis videos siempre digo, qué bueno que no conozco a nadie, yo no conozco a nadie, soy aficionado de calle, no me llevo con ningún empresario, ningún periodista, con nadie, no los conozco. Y entonces me permite más tener para hablar. Mira, creo que hay lugares donde los precios son muy altos para la sociedad mexicana. Estamos hablando, acaban de anunciar una corrida en Cashushi, Hidalgo, espero que así se pronuncie, y dice corrida de lujo. Creo que es, ay Dios mío, no me quiero equivocar si es Joselito. Pero bueno, solo hay dos precios de boletos, 800 y 1000 pesos. Pagar 800 en México, en una localidad como esa, entiendo que la plaza es pequeña, entiendo que no va a haber boletos de 80 pesos como en la Plaza México, yo lo entiendo, pues los empresarios ponen su dinero, hay que recuperar y hay que ganar, no deja de ser también un negocio, ¿no? Pero a mí una corrida de 800 y 1000 pesos, pues a lo mejor la llenan porque la van a llenar a lo mejor de la Peña Taurina, de ahí de Cachuchi, de algo es un estado muy taurino, la van a llenar de alguna gente que siga a Joselito, pero no la van a llenar de la masa poblacional, porque la señora de la esquina de la plaza que tiene 3 hijos y su esposo, que trabaja en el campo, o que es obrero, o que trabaja en una farmacia la señora, o en un supermercado, no tienen para desembolsar lo de 4 o 5 boletos de 800 pesos, mucho menos de 1000, pero ese me impresionó, pues es un ejemplo real. Solo dos precios, 800 y 1000, el que quiere y si no. Creo que sin descuidar el negocio se puede ajustar un poco o hacer algunas otras cosas. Si vas a dejar ese precio de 800, oye, pero entonces empresa regala 50 boletos en una secundaria, en una primaria, regala 100 boletos, algo así. Hay que compensar porque si no, se sigue la tauromaquia aislando, que es lo que los provisionistas quieren y eso es peligroso. Eso es lo que yo recomiendo o que yo me gustaría ver, como dices tú, en toreros, en empresarios y pues nada más, yo creo que es lo que es más visible, ¿no? Los ganaderos, pues simplemente, pues yo creo que ellos, fíjate que el mundo de los ganaderos me gusta cómo se defienden, están muy bien organizados, mientras los políticos están diciendo que el toro de Lidia y que no está hecho para eso y que no importan las ganaderías, hay veces, en el mismo momento yo he visto cómo los ganaderos están recibiendo proyectos o fondos o están haciendo convenios con el gobierno federal al mismo tiempo. Entonces, eh, es lo que yo he percibido, ¿no? Te digo, simplemente leyendo, viendo noticias y cosas así. Pero bueno, eso es lo que yo creo que debe venir desde dentro. Ah, otra cosa, empresarios se me olvidaba. Toqué toreros, ganaderos, toqué empresarios. Hay que hacer publicidad, Ricardo. Se tiene que hacer publicidad. O sea, yo hice 2 o 3 videos de la feria de Texcoco. Es increíble que Texcoco no se llene. No es una plaza muy grande. Los precios tampoco fueron los más exorbitantes. Y fui a la primera novillada. Lo dije en mi video, no quiero ni decir cómo fue la entrada. La primera corrida de feria, igual pésima entrada, mejor que la novillada, pero pésima entrada. Y creo que mejoró conforme fue a media plaza por ahí, pero no superó, creo, la media plaza. Texcoco se debe llenar. Texcoco en la Ciudad de México no deja de ser zona metropolitana, se debe llenar. Pero si no ponen un espectacular en la entrada de la Ciudad de México, ahí en Ignacio Zaragoza, en la autopista Pachuca, si no ponen un espectacular ahí por el aeropuerto, la gente no sabe. Sí, el taurino sí sabemos,
pero la masa poblacional, regresamos a lo mismo, no sabe. Y créeme que yo estando ahí en Texcoco, escuché a unas niñas de 15 años viendo los carteles, iban a entrar a la novillada y viendo el cartel de que en la 100 semana venía Calita y bien emocionadas, viene Calita, platicando entre ellas, unas hermanas. Y dije, hay afición joven, hay gente que quiere, por lo que sea, a lo mejor se les hace guapo Calita, pero van a ir y les va a gustar la tauromaquia, la corrida de toros, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que se debe hacer desde adentro, no, en general es no esconderse. Mira, estoy totalmente de acuerdo y pues ya estamos cerrando el episodio, pero te voy a tomar la palabra para que después hagamos un episodio de puro político y luego otro episodio, por ejemplo, de este último tema que estás tocando. Nada más para cerrar, te diría que una vez hice una publicación aquí en Suspiros de proponiendo como una especie de tope salarial, porque muchas veces las empresas me han dicho a mí fuera de micrófono del tema de que realmente luego los precios ellos lo tienen que poner por lo que les cobran, sobre todo los toreros. Y entonces en ese sentido, pues como dices tú, ellos tienen que al final apostar con su dinero, poner de su dinero, hacer la corrida y ver que más o menos los gastos salgan y a que además obviamente al final cuesta su negocio y ellos puedan sacarle una renta al asunto, ¿no? Pero luego tienen que poner precios tan altos precisamente por lo que cobran los matadores. Y yo creo que ahí es donde a lo mejor habría que poner algo que hubo gente que me tiró de loco. ¿Cómo vamos a poner? No es la NFL, no es los deportes estadounidenses donde tienen tope salarial o este tipo de mercados donde se puede manejar, pero creo que tendría que llegar a un punto en el que se tiene que manejar de esa manera, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, en el tema ganadero, sí existe, no escrito, pero sí existe un costo promedio de los toros. En ese sentido, yo creo que también podríamos tener este tope salarial en el sentido de que ningún torero te cobre tantísimo, pero tampoco, como también ocurre, haya toreros que tengan casi que pagar o salgan tablas por torear, que también creo que no se vale, ¿no? Hay gente que también debería ganar su dinero y no tener que estar o hasta vendiendo boletos o poniendo para poder torear en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un tema que sí vale la pena. Yo creo que ahí te invito para unas próximas emisiones, tanto tocar el tema político como el tema de los dineros, ¿no? En general, cómo lo percibes y vuelves al origen de cómo inició este programa que creo que es muy enriquecedor. Traer a esa masa poblacional. Tú fuiste a una corrida de toros por primera vez porque tu papá, dentro de esa mercadería que decimos, lo atrajo el tema de Cristina Sánchez. De esa misma manera, creo que las mismas empresas deben atraer a esa masa poblacional para que vaya a los toros. Y un caso concreto, y lo podemos de alguna u otra manera replicar acá, que también yo extendería aquí el tema a los toreros, es lo que ocurre con los toreros españoles. Tú fíjate, por ejemplo, en las redes sociales de Juan Ortega, cómo te vende un festejo y cómo te lo venden aquí, para no decir nombres y no meternos en líos acá con algún torero, pero cómo se vende un torero como Juan Ortega, independientemente si te gusta o no, cómo se vende en redes a cómo se vende un torero mexicano aquí en redes. Y ahí quedan los ejemplos claros de lo que también llegaste ya a mencionar, la piel delgadita que tienen y que no dejan, hemos aquí también sido víctimas de sus censuras de algunas cuestiones, precisamente por esa piel delgadita de que no permiten la crítica, que al final de cuentas no es para tirarles por tirar, o sea, es una crítica constructiva donde estamos mostrando lo que está bien y lo que creemos que está mal. Sí, 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 pues ahora sí que son puntos de vista y sí, sí he visto a Juan Ortega, he visto sus redes y sí, sé a lo que te refieres, mucha diferencia. Pero bueno, pues Beto Acevedo, muchas gracias por haber estado aquí en Personajes del Toro. Queda abierta la invitación para una o dos emisiones más adelante. Y pues espero que te haya gustado la charla. Yo creo que también a a la gente le habrá gustado la charla. Y muchas gracias por haber estado aquí en Personajes del Toro. No, muchísimas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. De verdad es que me emocionó que me invitaran y muchísimas gracias. Claro que sí, aquí estamos dispuestos para platicar de toros, que es lo que nos gusta. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que sintonizaron este y otros episodios de Personajes del Toro aquí por Suspiros de Arte. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.